Bueno, bienvenidos al primer episodio de este podcast que he inventado, que he querido realizar, donde voy a abordar varios temas del deporte. En este caso quiero iniciar el primero, es en el tema de los medios. Yo soy periodista y pues quién más sino hablar con alguien que conocí hace unas semanas, pero que investigando un poco más, tiene una gran experiencia en los medios, no solo como periodista, sino ya un poco más de coordinador. Y él es Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo está? Hola Jason, ¿cómo van las cosas? Muchos éxitos en esta nueva iniciativa del podcast y espero que todo salga muy bien adelante. Confianza en Dios que sí, señor. Bueno, Juan Felipe, primero, pues para darle un contexto a la gente, quisiera que nos hablara su experiencia desde que inició en CMI como periodista hasta ahorita qué está haciendo, qué cargo tiene, todos esos eventos que ha cubierto, un poco como para que la gente se contextualice quién es Juan Felipe. Bueno, pues Juan Felipe Mejía es un periodista de la Universidad de La Sabana con más de 25 años de experiencia profesional, yo diría que ya casi llegando a 30. Empecé con los medios tradicionales en una época en la que no había muchas posibilidades de ampliar los estudios después del pregrado. Ya graduándose de la universidad, no había como esa facilidad, sobre todo en este tema del mundo deportivo, de ahondar y profundizar en más temas, porque todo era a nivel internacional muy difícil, costoso, no habían medios virtuales para poder hacer ese tipo de estudios como hay hoy, que hoy uno hoy puede conectarse con muchos programas a nivel internacional para darle mayor amplitud a su carrera desde el computador en su casa y logra hacer posgrados o MBAs o lo que sea, se puede hacer hoy. En esa época era muy difícil. Entonces, eh, yo como que opté por los medios de comunicación, comencé como periodista, como cualquier persona, empecé trabajando en el noticiero CMI, pues Radionet primero, noticiero CMI, luego trabajé en un proyecto de internet que se llamaba Star Media, fui editor regional para Star Media en la época de las .com, la época de boom de las .com, que hoy yo lo veo un poco también como ese tema de las redes sociales que está en un boom absoluto y que siempre la pregunta es hasta cuándo va a durar o hasta cuándo se va a explotar un poquito la burbuja y se normaliza el mercado. Entonces trabajé en eso, luego en 2003 más o menos me empecé a salir un poco del mundo deportivo, trabajé en la presidencia de la República en el gobierno de Álvaro Uribe, trabajé en la oficina de prensa de Palacio Nariño y trabajé también con el vicepresidente Francisco Santos en esa época en la oficina de prensa también de la vicepresidencia de la República. Me empecé a salir un poco del deporte, como ya lo dije anteriormente. Me retiré de todo ese tema del mundo público que no me gustaba mucho. Terminé manejando un negocio familiar donde vendemos empanadas desde hace muchos años, una marca reconocida aquí en Colombia eh, que se llama Empanadas Colombianas y pues gerencié el negocio durante 5 años. Me gustó bastante la experiencia porque nunca había trabajado como en ese mundo empresarial y me gustó bastante. Aprendí mucho de números, de proveedores, de distribuidores, de una cantidad de cosas interesantes. Y en 2009, como que la pasión me volvió a llamar y me apareció un proceso en el camino para trabajar en la Federación Colombiana de Fútbol. Me gané el proceso y terminé trabajando como director de comunicaciones de la Federación en el año 2009 hasta el año 2017. Trabajé en la Federación, renuncié en 2017 y llevo ya casi 7 años siendo independiente, trabajando para muchas organizaciones, obviamente gracias al link que tenía con el fútbol, a varios torneos internacionales que pude hacer como la Copa Mundial Sub-20 en 2011 aquí en Colombia, que precisamente por esta época se está haciendo el Mundial Femenino, entonces pues fue el inicio de este camino que hoy se ve en el Mundial Femenino, gracias a los estadios que reconstruimos, todo eso. Y esa parte hizo que me lograra vincular a FIFA, a CONCACAF, a Conmebol, a varias organizaciones internacionales y como lo repito, desde hace 7 años estoy siendo freelancer, trabajando para muchas de estas organizaciones a nivel internacional. Me contratan para torneos, proyectos cortos, largos, puntuales y a eso me dedico y me he vuelto especialista en el tema de operaciones de medios, de la logística, organización de los periodistas en los grandes eventos internacionales. Eso es a grandes rasgos, perdón la longitud de la respuesta, pero a veces es difícil condensar en 3 minutos más de 25 años de carrera. Bueno, la verdad es mucha carrera, la verdad es.
usted, digamos, no se ha fijado solo en el periodismo deportivo, sino ya dimos cuenta, un ámbito un poco político, público, también un poco el negocio de comidas, y eso, sin embargo, le acumula toda una experiencia para, sin embargo, correr el tiempo para coordinar varios eventos en los medios. Cuando yo lo conocí, fue en un diplomado de periodismo deportivo, ahí usted nos explicó, nos habló su experiencia en Qatar, que fue una experiencia pues que fue, es inolvidable porque pues obviamente desde la entrevista para que lo escogieron hasta el momento de pasar allá, conocer el terreno, luego en el momento de ya cuando suceden los partidos. ¿Nos puede hablar de esa experiencia como coordinador de medios en un estadio allá en el Mundial de Qatar? Sí, efectivamente, en 2021, como hacia el primer trimestre del año, eh, un amigo peruano me compartió un link donde había una posibilidad de trabajar en Q22, que fue la empresa que montó FIFA para la organización del Mundial de Qatar en Doha. Yo al principio no tenía muy claro el tema, pero sencillamente dije, bueno, voy a aplicar a ver qué pasa. Me metí a la página, apliqué, hice todo el tema y pues la verdad que es como, siempre lo pongo como es cuando uno lanza una botella en el mar a ver a dónde llega. No tenía mucha expectativa, no creía que fuera a llegar a ningún lado. Y mandé esa hoja de vida y como 2 meses después me llamaron. Me llamaron o me escribieron, me dijeron, Juan Felipe, hemos recibido su hoja de vida y estamos interesados en iniciar un proceso con usted para que, pues para esta posibilidad de trabajar como Venue Media Manager, que es como coordinador o gerente de estadio en la parte de medios en una sede del Mundial. Así que pues inicié el proceso, fueron un total de casi 3 entrevistas con distintos tiempos, todo virtual, con gente de muchas partes del mundo y pues felizmente me gané el proceso, me lo gané y el proceso pues incluía viajar a Qatar casi que al final de ese mismo año, en octubre, sabiendo que el Mundial era en noviembre del 2022 iniciaba, era irme 15 meses antes a iniciar esta labor de planificación, de ejecución, de organización y todo, y la puesta en marcha. Entonces, pues fue algo que yo no lo tenía ni en mis planes ni en mi cabeza, pero salió y me encantó y fue una experiencia de vida maravillosa que pues seguramente les compartiré más adelante. El tema es, usted dijo que muchas entrevistas, y me acuerdo bien que fue en inglés. O sea, la importancia ahorita del inglés es fundamental, así sea que se va a quedar acá en Colombia o esté en Perú, en Chile, donde sea, el inglés es importante. Las entrevistas fueron en inglés y en alguna ocasión, no sé, no me acuerdo bien, si no se le entendió o usted de pronto no le entendió a esa persona, pero lo importante es como hacerse entender, como hacer lo básico, porque sin el inglés muy difícilmente hubiera llegado allá a Qatar. Tal cual, Jason, yo hago énfasis en eso porque muchas veces para trabajar en la industria deportiva a nivel internacional se requiere el inglés, es como el pasaporte realmente, y a veces la gente me dice, pero usted cómo se vinculó ahí y cómo ha hecho para esto, entonces o cómo puedo yo trabajar en esto, más bien me preguntan, ¿cómo puedo yo vincularme a esto? Y yo la primera pregunta que le hago es, ¿y cómo está tu nivel de inglés? Y en ese momento la gente como que me empieza a decir, no, pues yo lo entiendo bien y no lo escribo muy bien, me falta un poquito hablarlo mejor. Y ahí es donde yo le digo, no, o sea, ahí no te va a caminar el tema porque tarde o temprano no te va a funcionar. Así haya inteligencia artificial, así haya traductores, así haya mil cosas, el tener un inglés básico para poder soportar reuniones de 2, 3 horas, llamadas de 2, 3 horas, mails, WhatsApp, todo un bombardeo de información donde hay que saberlo no solo hablar, sino escribir. Llega un punto que entre mejor inglés tenga uno, pues más va a ir avanzando en la carrera. Hay personas que perfectamente se pueden vincular con un inglés básico, pero depende de la región donde esté. Si es un torneo que se organizó en Sudamérica, pues una persona que hable español y un poquito de inglés puede que se defienda, pero ya para el siguiente paso, si le dicen el próximo torneo es en Indonesia, en Bali, en Indonesia, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Cómo se va a comunicar? En español nadie le va a entender. Y en inglés le toca comunicarse, es como su pasaporte. Entonces, por eso siempre insisto mucho en esto y estudiar un segundo idioma es fundamental y vital para este tipo de trabajos en la industria deportiva a nivel internacional. Yo no hablo de la industria deportiva a nivel nacional, porque pues a nivel nacional se necesita, o regional, inclusive si voy a trabajar en Comebol, prácticamente solo necesito español y algo de pronto de portugués y eso, pero
pero no requiero otro idioma. Pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, en CONCACAF, que la gente dice, bueno, ¿qué es CONCACAF? Que es la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol, donde hay 38 países, 42 países adscritos a CONCACAF, 38 a FIFA, pero encuentra uno países como Martinica, Guyana Francesa, Haití, Islas Vírgenes Inglesas, Islas Vírgenes Americanas. San Entonces, Vicente. San Vicente y Granada, eh, Trinidad y Tobago, es decir, hay una cantidad de idiomas que se manejan en ese fútbol que le exigen a uno no solo tener un idioma, sino no solo español, sino inglés, y aparte de inglés también, si uno tiene una tercera lengua como el francés, pues también le va a servir muchísimo para trabajar con los equipos del Caribe. Entonces, pues siempre lo doy como un consejo que si uno quiere aplicar y meterse mucho en esta industria del deporte a nivel internacional, tiene que hacer un inventario interno a ver cómo estoy en otros idiomas, porque es fundamental hacerlo. Claro, porque usted lo decía en su momento que usted estuvo con voluntarios de India, que de Brasil, que bueno, varias nacionalidades y todos que el inglés. O sea, usted dijo que tenía más o menos 15, 10 nacionalidades en un grupo y Sí. todo el mundo está conectado con el inglés. Yo ahorita recientemente estuve en el voluntariado de la FIFA acá en Colombia, del Mundial Sub-20, que usted pues fue como que nos dio a conocer eso. Y surgieron dos casos. El primero, que había un muchacho, un FIFA, que trabaja para Mm. la FIFA, que no creo si es chino o japonés, y aparte del idioma nativo hablaba español, inglés y alemán. Entonces, son cuatro idiomas que son importantes. Y Alemania jugaba para techo, él estaba en techo, entonces era sencillo. Y el tema es que también en su momento me llegó la delegación de Austria y llegó el técnico con el asistente. El Mm. técnico parece que no habla mucho inglés, pero pues alemán, son de Austria, y Claro. el asistente sí le hablaba. Entonces es como esos casos medio particulares, pues porque obviamente es otro idioma, pues es el extranjero, pero sin embargo se le entiende un poco el inglés. Entonces así Mm. sea lo básico, así sea el hello, el demás, nos tocó también una coordinadora en el voluntariado que pues es de Croacia, creo que era, y Sí. habla inglés y español. Y el español lo Sí. intenta hacer un poco bien, se le entiende. Entonces es como tratar de manejar dos idiomas. Hay un muchacho ya que hablaba japonés, llegó en el partido de techo con Japón, que a pues un viejito, un japonés, llegó con sus banderas y demás y tenía que tener un papel, un permiso para poner todas sus banderas. Hubo un inconveniente y ¿quién llamaron? Oiga, usted sabe japonés, venga a ver y traduzca y explíquele. Entonces traducía del japonés al inglés a la coordinadora. Entonces son Mm. tres idiomas. Entonces es Bueno. como muy importante en cualquier área, en el periodismo sobre todo, que recientemente sucedió con César Augusto Londoño, que supuestamente pues, no supo hablar inglés con se me olvidó, creo que fue la japonesa que le ganó a la colombiana en la lucha libre. Entonces uno dice, así sea un periodista, sea cualquier cosa como usted lo dice, tiene que aprender inglés, lo básico, o sea, es que o sea, por lo menos que se entienda lo básico Claro. para que la gente un poco le pueda entender. No me refiero a hacer tecnicismos, ya B2 no, que la gente por lo menos le entienda. Hay gente que extranjera que no entiende un poco, entonces lo importante es como tener una base y ya sea portugués, francés, que son más fáciles, pues tenerlo de respaldo, ¿no? Totalmente, Jason, y me alegra mucho que me comente esto. Sobre todo que yo creo que el ejercicio que hicimos en ese diplomado fue llevarlo del aula a la práctica real. Y creo que gracias a esa clase, y para mí ese es el principio fundamental de enseñar, si uno va a un diplomado, que en ese día éramos que unas 26 27 personas que estaban asistiendo, pero hubo uno que se llamó Jason Méndez, que él tuvo la capacidad de dar un paso adelante y decir, profe, ¿cómo hago para meterme a esto del voluntario? Del voluntariado. Yo le dije, cuando sepa que está el voluntario abierto, llámeme. Y ahí usted mismo se dio cuenta, cuando usted mismo en su inquietud del tema se dio cuenta y me llamó y me dijo, estoy aplicando, esté pendiente todo el tema, y salió adelante su proceso y pudo hacerlo. Entonces pasó de una clase a una realidad, y que es una realidad que ya la vivió y que estoy convencido que usted está pensando de otra manera hoy diferente, y se dio cuenta la importancia de los idiomas, se dio cuenta la importancia de poder trabajar con gente de otra cultura, de otro nivel de pensamiento, de otro tipo de capacidad intelectual, o lo que sea, más, menor, lo que sea, pero de otro tipo de lugar geográfico, que hace que uno
empieza a crecer inmediatamente porque usted ya ve otro tipo de mundos y entiende cómo piensa un chino, o cómo piensa un japonés, o cómo piensa esa croata. En fin, no sé si me copie por ese lado, si estamos de acuerdo con lo que me está diciendo, con lo que le estoy contando, pero precisamente para mí ese es el fundamento básico de poder dictar clases y enseñar y transmitir un mensaje, porque para mí es fundamental esto, que las personas, si yo he logrado caminar muchas partes del mundo aprendiendo, todos los días aprendiendo para tratar de enseñar un poquito, y hay alguien en esas clases que da ese primer paso, para mí ya mi propósito de vida cada día va más adelante y más fortalecido. Sí, no, es que, digamos, el tema del voluntariado, digamos, a mí me tocó Event Transport, entonces me Mm, tocó estar pendiente del transporte de las jugadoras, de los árbitros que llegaban a los partidos mayormente, y pues a pesar de que no haya sido como un trabajo tan exhaustivo, porque igualmente nuestro coordinador era el que pues ya tenía más experiencia y los coordinaba, uno sí se da cuenta como toda la maquinaria que está detrás, los medios, por ejemplo está esa maratón donde entre los buses que preciso estaba broadcasting, que mm, tienen la señal, la antena para transmitir y que no pueden hacerla muy cerca de una de las gradas porque no iba a pasar la señal. Tampoco mm, podía pasar mucha gente cerca por la radiación. mm, También el tema de la gente que va por seguridad, también los que están antidoping, es decir, eso como que le abre un poco más la mente a uno, una queda como con las ganas de que, ok, ya hice este, quiero seguir el próximo, mm. pues ya toca esperar el próximo evento, pero es más o menos, y lo enlazo en su carrera que usted ha estado varios mundiales, el de la FIFA allá en Nueva Zelanda, Australia, Sí, también esto, Nueva ahorita Zelanda. está creo que en el de, o estuvo en el de sub-20 allá en República Dominicana. Entonces son como varios eventos que a pesar de ya sea periodista, ya sea ingeniero, lo que sea, puede estar ahí, pero obviamente de acuerdo a su área y su experiencia, usted está ahí, es porque obviamente ya conoce los medios, ya conoce un poco el tema de cómo organizar toda la parte de media, pero pues uno ya un poco ya va conociendo otras áreas y eso es importante para crecer tanto profesional como personalmente. Sí, exactamente, de eso se trata y precisamente yo cuando hicimos ese mundial en 2011 que mencioné al principio, eso fue lo que me cambió totalmente la mentalidad y la forma de pensar, porque al final tenía una mentalidad muy local, muy de lo que hacíamos, y uno cuando hace lo que hace a nivel local uno cree que está bien y cree que está funcionando bien porque lo saca adelante el producto, pero no se da cuenta lo que hay al otro lado del océano y cómo se manejan las cosas de otra manera. Y cuando viene gente de FIFA y le explica a uno y le da un curso casi que durante 2 años de mostrar cómo funciona todo, y vuelvo al caso de Techo, donde usted estuvo en Techo y se dio cuenta que era el estadio más pequeño de los 4 venues que había, y la transformación que le hicieron en detalles sencillos, en la simple plataforma de broadcast de televisión para poner la cámara 1 y 2, de la que transmite la señal principal. ¿Cuántos partidos se han hecho en techo jugando equidad con los equipos locales durante tantos años? Y a alguien se le había ocurrido montar un andamio de no sé cuántos metros fijo para poder hacer la transmisión perfecta y cambiar totalmente la señal y cómo se ve la imagen eh, de ese estadio de techo. Eh, por eso tienen que llegar personas que sepan más que lo que sabemos a nivel local. Y si uno se vuelve inquieto y quiere seguir ese camino, pues al final yo soy como el espejo de lo que fue ese camino, porque me gustó tanto que me quise meter, aprender. Y bueno, ya llevo casi, desde el 2013 llevo haciendo torneos con FIFA, 2011 pues aquí con Colombia, pero en 2013 ya me llamaron a ser parte de la delegación de FIFA y llevo ya casi 13 años haciendo torneos FIFA, torneos con Mebol, con CACAF a nivel internacional. El año pasado hice un torneo con la AFC, la Confederación Asiática de Fútbol. Entonces, pues al final lo más difícil es meterse, conocer, aprender, estar inquieto. Y cuando uno ya está dentro y empieza a volverse un experto en el tema, pues lo empiezan a llamar, porque es que tampoco es que seamos 100.000 en el mundo, no somos tantos, somos contados somos un grupo selecto y selecto me refiero es que ya tenemos un conocimiento, un rodaje, una experiencia y para los grandes eventos no hay mucho tiempo para enseñar. Ruedan y punto y llaman a las personas más capacitadas donde estén, en cualquier parte del mundo donde estén. Y así me la paso en los últimos años tratando de hacer esto por cualquier parte del mundo. Bueno, usted ha estado, como dice, en Asia, en CONCACAF, en la MLS también ha tenido cierta participación. Acá en Colombia, quiero que me hable.
de las diferencias, bueno, también de las similitudes que hay entre cada confederación, cómo fue la organización en Asia, cómo fue la organización ahorita en República Dominicana, cómo ha sido también su experiencia en la CONCACAF, qué similitudes hay en esas cuatro áreas, bueno, esas cuatro confederaciones, y qué partes son similares. Pues hombre, al final todas las confederaciones tratan de seguir un modelo similar al que utiliza FIFA, porque de eso se trata. Si uno trabaja, por ejemplo, para la CONCACAF y tiene la fortuna de ir a trabajar en un evento FIFA, pues uno aprende cosas que dice, bueno, voy a trasladarlas a mi confederación y aprende cosas buenas, mira elementos que puede aplicarlos acá y eso es lo que uno se encarga muchas veces de hacer. Y si uno es de una federación, en el caso mío que era de la Federación Colombiana, y yo viajaba a los torneos internacionales y yo decía, bueno, pues si esto funciona en FIFA, ¿por qué no lo aplicamos aquí cuando hagamos los partidos de Selección Colombia? Y yo le cuento hoy con mucho orgullo, Jason, muchos de los procesos que hoy se hacen en Selección Colombia a nivel de organización, los montamos nosotros en una época donde no existía casi nada, prácticamente ese montaje de los partidos y la logística no era muy clara, era medio desordenada. Y nosotros, gracias a la experiencia del Mundial Sub-20 y a que unas personas que estuvimos en federación pudimos ir a más eventos a nivel internacional y conocer y aplicar prácticas, las trajimos a la Selección Colombia y fue lo que hicimos para poder tener control de las áreas y muchas cosas que se hacen. Entonces, pues de alguna manera las confederaciones son como el espejo del papá. Si el papá hace bien la tarea, pues los hijos aprenden y hacen una buena tarea. El problema es que a veces no todo el mundo hace la tarea. Entonces, yo pongo el ejemplo. Pongo el ejemplo ahorita que se terminó el Mundial Femenino Sub-20, que hubo, no sé, 64 partidos, no recuerdo cuál fue el número de partidos que hubo, creo que fueron 60, no, mentiras, 52 partidos en total. Eh, y yo siempre pregunto, ¿y la gente de los equipos en dónde estaba vinculada? O sea, ¿dónde estuvieron vinculados en la organización? Si la gente de los equipos, por ejemplo, Equidad ya jugó un partido allá o va a seguir jugando partidos allá, pero si la estructura, la infraestructura del estadio cambió y la gente de Equidad no recibió el conocimiento, entonces, ¿qué van a seguir aplicando? Lo que hacían anteriormente. Si Millonarios y Santa Fe no estuvieron en el Campín para ver cómo se operó perfectamente el Mundial Femenino, sin importar la escala de público, se recibieron en Bogotá muchos partidos con 35.000 pesos, 35.000 personas, capacidad completa, y el estadio se vio organizado, perfecto, bonito, sin invasión de publicidad, una cantidad de cosas. Pero si los equipos ni siquiera se toman el tiempo de ir a aprender eso, de ir como observadores a tomar ese tema, entonces al final se acaba el Mundial y ¿quién les enseña cómo se hace eso mejor? Entonces ahí es donde viene para mí la diferencia. Si hubiese un poquito de conocimiento, de apertura de los equipos, de decir yo quiero aprender y quiero meterme en este tema y esto aplicarlo a mi equipo, maravilloso, me parece buenísimo y eso hace que nuestro equipo comience a funcionar, nuestro club haga mejor las cosas, la parte organizacional sea mucho más eficiente, que no tengamos tantos problemas en tanto tema de logística y de caos y de seguridad y cosas de estas. Pero si uno no quiere aprender de los mejores muchas veces o no le interesa porque como está, funciona bien, pues ahí estamos. O sea, realmente ahí vamos a tener problemas. Entonces yo sí siento que hay diferencia. De todas las confederaciones con las que he trabajado, digamos que CONCACAF trabaja bastante bien, Conmebol ha venido cambiando en los últimos años, también haciendo cosas bien a nivel de Sudamérica, tuvieron bastantes inconvenientes en la Copa América organizando el tema por, porque sencillamente cambiaron de territorio geográfico, lo hicieron en Estados Unidos y obviamente pues eran unas condiciones distintas a poder organizar partidos en Sudamérica y eso de alguna manera les costó un poquito y les cobró esa final desafortunada que se hizo y que dejó mucho, mucho tema pues para analizar en cuanto a la parte organizacional. Entonces, pero por ejemplo he trabajado con AFC y AFC es muy organizado, muy parecido a FIFA, o sea, tiene a pesar de que tienen menos personas y todo en el involucramiento en los torneos, tienen un trabajo muy parecido a lo que hace FIFA, los procesos son muy parecidos y uno lo ve porque ellos, las cabezas de la AFC trabajan muy de la mano con FIFA en los eventos y todo, entonces toman lo mejor de cada uno para hacerlo en su región. Entonces, pues en general es así, uno aprende de todos lados, otros pues por la dimensión del evento tampoco se pueden aplicar tantos protocolos, se hacen cosas mucho más básicas, pero bien organizadas. Y mientras haya una planificación, un equipo base y se conozcan y se trabajen bien los temas, al final sale muy bien todo el tema organizativo.
Sí, es que cuando usted dice que de pronto no se aprenden o no se mantiene esas ganas de aprender, eso me puso a pensar porque nosotros terminamos como tal, el último partido fue el jueves, un jueves, y ya el viernes que teníamos que ir como a la despedida de los voluntarios, ya todo estaba retirado, ya parecía el techo como si hubiera jugado Fortaleza, Equidad, normal, sin nada. Ya están todos Hasta los la papeles y plataforma. todo. Sí, ya, bueno, ya la estaban desmontando, eso sí. Sí. Y uno dice, o sea, yo digamos que yo fui en el primer semestre a los partidos de Fortaleza, de Tigres, Bogotá. Uno Mm, dice, bueno, ya otra vez vuelve, no, no lo gris, pero sí obviamente como a lo normalito, como que pues mm, esperar que de pronto hayan aprendido algo porque a pesar de que no hubo mucha afición, obviamente mm, no jugó Colombia, pero sin embargo sí hubo cierta organización, el tema de las sillas, que eso sí cambiaron por VIP, eso para que la gente estuviera ahí. ¿Será que los van a dejar? ¿Será que no? ¿Será que aprendieron un poco la no. organización? Cuando Mm, lleguen, toca mirar. En nuestro estadio, no sé, en el Campín toca mirar porque obviamente fue mucho más pesado por Colombia. Es decir, eso de pronto usted tiene razón, nos falta un poco más de ánimo, sobre todo en el decir, ok, ya tuvimos acá experiencia de extranjeros que vienen de hacer varios torneos y nos quedamos sin nada, el trato de los medios, que muchas veces uno como periodista dice, pues, o sea, uno a veces se siente como todo resguardado o como todo básico, por decirlo así, porque pues no los tratan de una manera bien para que uno vea, ok, allá en techo tratan bien a la prensa para que uno pueda compartir la experiencia y la gente pues se motive de alguna manera a ir. Entonces uno como que, ok, esperemos a ver qué pasa, ya sucede, ya apenas acabó el Mundial, ya llegó Fortaleza contra Millonarios, creo que fue. Entonces ya van a ver, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Y mm, yo sí me llamó la atención y sí me esperaba lo de la FC, que son usualmente denominamos a los asiáticos como muy ordenados. Hemos visto un poco a Japón, a Corea del Sur en el estadio, allá muy ordenados, muy organizados. Entonces es como una característica de ellos. Mientras que acá en América, en CONCACAF, que no es una confederación muy llamativa, porque obviamente tú dices, ah, ok, solo Estados Unidos, México y ya, y Canadá. Pero pues si uno ve un poco más, hay países más interesantes que quizás obviamente por obvias razones, por poca inversión, no tienen mucha fama, pero que sin embargo es interesante. Estos son República Dominicana y son estadios chéveres, son estadios como humildes, pero que tienen una sensación de fútbol. Entonces uno como que uno como periodista dice, porque yo quise explorar esto, exponer al mundo, decirle, "Vea, acá puede que no esté el estadio de 90.000 asientos, pero se siente el fútbol. Pero mm. pues muchas veces es la diferencia entre Asia y América, ¿no? Sí, no, y efectivamente es que esa es la parte más especial que tiene este deporte, que uno puede estar un día en un estadio que costó $2 billones en Estados Unidos, un estadio totalmente tecnificado con 5 pantallas, con toda la tecnología que usted quiera, con todos los silletería, VIPs, lo que usted quiera. Y 3 días después puede estar haciendo un partido en un estadio del Caribe, por decir algo, República Dominicana, que usted ya lo trajo a mención, en un estadio para 5.000 personas, pequeño, que tiene un ambiente de fútbol, pero que también tiene unas características geográficas muy diferentes, pero palpita el deporte. Entonces es como uno se acomoda y no se queda solamente en esa riqueza, sino también en el desarrollo del pequeño, y uno aporta el conocimiento. Entonces ahorita que estuvo en República Dominicana hace muy poco, ellos comienzan ahorita el Mundial Femenino Sub-17, posterior al de Colombia inicia el Sub-17 femenino allá, que también va a estar la selección Colombia participando. Y, y solamente tienen 2 sedes, la sede de Santiago de los Caballeros y la sede de Santo Domingo, los 2 estadios. Y uno mira el estadio de Santiago de los Caballeros, que es un estadio, digamos que con capacidad inicial para 3.000 personas, pero lo tienen que ampliar casi para 9.000, 10.000 personas. Y uno ve el ímpetu, el amor y el cariño que le ponen a ese desarrollo, de cómo van los cambios haciéndose poco a poco en un estadio que geográficamente tiene hasta un árbol detrás del arco, un árbol. Y uno dice, ¿dónde se ve un árbol? Y literalmente el balón pega, y si el jugador le pega por encima, le va a pegar al palo del árbol, no al palo del arco, sino por encima al palo del árbol. Entonces, y no lo van a quitar, porque es patrimonio del estadio, es de las cosas más visibles, y es hermoso poder hacer un partido de fútbol ahí con esas, de alguna manera, limitantes o lo que sea. Sencillamente cambia la geografía, la forma, pero el amor y el cariño que le pone la gente para que esos estadios estén siempre
de primer orden y cumplan los requisitos que les exige FIFA, como una pantalla LED, como silletería en todo el estadio, esas zonas VIP, la parte para la prensa, es maravilloso poder ver eso, esa transformación de los estadios que tuve la fortuna de estar en Cibao hace 4 años haciendo el partido más importante de ellos en la CONCACAF Champions League y, y jugaron contra Chivas de Guadalajara y les tocó hacer una cantidad de cosas para sacarlo. Y ver a ese equipo que hoy, a ese equipo del Cibao, que es el de la ciudad de Santiago de los Caballeros, verlo hoy premiado que le van a entregar un mundial FIFA, la gente, toda la gente que está detrás, los que están organizando eso, están tan motivados aprendiendo esto, que eso que le queda legado al fútbol dominicano. El fútbol dominicano se va a desarrollar gracias a todo esto y va a seguir creciendo. Y así sea un territorio de beisboleros, donde peloteros que juegan en la Major League Baseball, pues al final también va a quedar un legado de futbolistas y de gente que aprende de todos estos procesos del fútbol que lo hacen tan bonito. Entonces, pues de eso se trata esto, de contrastar y meter la mejor voluntad para sacar el partido, porque el partido igual se tiene que hacer. Lo importante es todo lo que se enseña detrás de cada partido a cada una de las personas que quiere aprender sobre todo este tema. Si usted lo mencionaba y me parece curioso, usted no sé si ha estado en el Mercedes-Benz de Atlanta, creo que ese está en Mercedes. Sí, sí, he estado. Y, o sea, de fuera se ve genial, que se cierra el techo y demás, muy chévere, muy Mm, grande. Eso se vio en la Copa América. mm, Pero a veces me pongo a pensar, por ejemplo, que yo sigo mucho el fútbol europeo y veo a veces el equipo, el Como, ahorita que subió, el Como, tuvieron que renovar un poco su estadio y es un estadio pequeño. Pero mm, yo creo que la esencia del fútbol permite que se sienta un poco, sin desprestigiar al Mercedes-Benz, pero mm, se siente un poco más de ambiente. En los equipos esos que son de pueblo, el Venecia, el Como, que son pequeños, pero la gente va y anima. Por ejemplo, el Mercedes-Benz, no sé cuál sea la capacidad, no me acuerdo, pero son obviamente casi yo creo que ochenta hasta y tres cinco veces, mil, o son como 82 85 mil. mil. Sí, Y en el del Como son que 20.000, 30.000, no sí, sé. Entonces, o pero se menos, siente mucho más la 18.000, esencia. sí. Mm. Efectivamente. Entonces es como esa esencia de fútbol, la parte cultural que hay, que permite que en esos estadios pequeños se sienta más fútbol que en esos grandes que simplemente, entonces entre más grande mejor. Muy pocos, o sea, muy pocos pueden plasmar esa esencia de grande. El Real Madrid, por ejemplo, el Barcelona son los contaditos que pueden tener estadio grande, pero se siente igualmente el aura. Pero o sea, es interesante es ver cómo esa comparación entre estadio grande y estadio pequeño. Sí, totalmente, es eso, pero al final lo que yo rescato es que mientras haya una organización, no importa si el estadio tiene 85 o tiene 17, mientras haya una organización, mientras haya un buen trato, mientras haya un servicio, mientras haya unas experiencias para los fans, mientras haya unos compromisos entre el estadio, el público, los organizadores, la seguridad, donde haya un trabajo en equipo en conjunto y todo vaya en pro del espectáculo, el hincha cada día va a querer ir más porque, pues, porque sencillamente hay una experiencia mayor. Yo no sé si a usted le pasó ahorita en el Mundial Femenino, vuelvo y le repito, no estuve en techo, no sé si en techo alcanzaron a poner una pantalla gigante o alguna cosa, pero por lo menos en el Campín estuve en un partido y es volver a reactivar la pantalla gigante que está en el estadio, que ya igual está un poco pasado de calidad, porque esa se replanteó por ahí en la época del Mundial Sub-20, y pues la calidad de la pantalla no está tan buena todavía, pero simplemente con que los aficionados puedan seguir el partido en la pantalla del estadio, que haya imágenes y tomas mostrando al público, que la gente se pueda conectar con eso, ¿por qué eso no pasa en el fútbol colombiano? ¿Por qué se acaba el mundial y volvemos a al mismo tema donde el espectador llega al estadio y no tiene nada que lo conecte ni con su equipo, ni nada más allá del himno nacional, el partido de fútbol como tal? Un hincha no se va 3 horas antes porque no hay nada que lo conecte, porque le parece aburridísimo tener que estar esperando 3 horas a que pase algo, porque no pasa nada, no hay pantallas, no hay animadores, no hay música, no hay sonido, no hay nada, porque todo el tema regulatorio lo impide. Entonces, y los equipos tampoco se han metido mucho en el tema de hacer eso y que se junten con Win Sports y digan, bueno, vamos a transmitir el partido aquí, haciéndole los cortes que tengamos que hacer a las repeticiones para que no haya polémicas, pero el público debería conectarse con las pantallas de los estadios para tener un poco de fan engagement, porque si no está,
estamos matando nuestro producto, estamos compitiendo con cientos de programas, de Netflix, de temas de streaming, más redes, más todo, y si no hacemos algo por el deporte, por nuestro deporte a nivel local, lo vamos a matar, porque no hay interés de la gente en conectarse, ir a un estadio a ver a la gente pelear. Entonces, pues sé que me salgo un poco del tema, pero para mí la experiencia, no importa si son 85, 17, el espíritu se tiene que vivir. Y sí, un estadio puede ser pequeño y puede tener un espíritu espectacular, pero si yo cada vez que voy hay peleas, hay riñas, me van a amenazar a mis hijos, pues yo no los llevo así, sea, así el ambiente futbolístico sea bonito, pues yo no voy a llevar a mi hijo a que se exponga porque se están peleando los barrabradas porque no hay seguridad. Entonces, a eso es a lo que voy yo, que tiene que haber una organización detrás bien montada, clara, que sepa manejar el estadio y que se pueda hacer un espectáculo digno de la persona que está pagando una boleta. Sí, eso ya que lo menciona de que no nos gusta innovar muchas veces. Usted sí estuvo en una liga o ha trabajado en una liga que sí le gusta mucho innovar, la Mm, MLS. O mm. sea, a diferencia de nosotros, ellos sí ven algo que ya sale, que les sirve. Listo, perfecto. Y obviamente Estados Unidos ahorita que quiere abarcar todo porque tiene los modos, cualquier actualidad en el fútbol, en la tecnología como tal, perfectamente lo implementan. ¿Cómo ha sido trabajar en una liga de fútbol que está constantemente evolucionando, que ahorita llega con Messi, que ahorita es el que acapara todas las miradas, que ahorita los partidos son un poco más visibles porque simplemente está Messi, pero no solo Messi, ya llegan jugadores europeos con experiencia, entonces es como ver esa diferencia entre el fútbol estadounidense y el colombiano, ¿no? Sí, no, es decir, es muy gratificante poder trabajar con la MLS en algunos torneos que hacen ellos y sobre todo contra equipos mexicanos porque, pues primero, casi que el público está asegurado cuando juegan los equipos mexicanos por la población que tiene Estados Unidos de mexicanos allá viviendo. Entonces, ver todo lo que hacen todos los partidos, siempre pensando en el público, siempre pensando en cómo hacemos para que ese aficionado que me paga una boleta no me pague la boleta, me pague la temporada, que no importa si su equipo va de último o de penúltimo, el hincha viene, porque venir al estadio es un plan, no es un tema que es que yo me voy a ir a matar con las barras del otro equipo y a insultarlos, sino que para mí es un plan, que yo compro dos boletas y yo esas dos boletas digo, listo, un partido llevo a mi hijo, otro partido llevo a un primo, otro partido llevo a un cliente, pero yo tengo un tema porque sé que a través del fútbol puedo romper barreras y puedo juntar personas. Yo estoy buscando un negocio y de pronto no sé cómo, no sé qué hacer para convencer mejor a mi cliente. Y en vez de llevármelo a rumbear o a una cosa, pues digo, me lo voy a llevar a un partido de fútbol y tengo la experiencia de poder vivir un buen momento. A lo mejor le bajo la guardia y cerramos ese negocio en el estadio porque el tipo la pasó espectacular. Eso aquí no llama la atención. O sea, yo decir, yo voy a comprar una boleta para invitar a un amigo no me llama la atención porque, por lo mismo, porque la organización detrás tiene una cantidad de problemas, mientras que en Estados Unidos siempre lo que menos les importa es lo que está pasando en la cancha. Lo que les importa es ver a sus figuras que se acercan al final del partido y firman camisetas y se toman fotos y hacen todo este tipo de cosas de compenetración con el hincha. Y eso es al final lo que hace que esa persona tenga una recompra porque los niños quieren estar ahí. Y vuelvo y repito el tema de los mundiales. Este fue un mundial femenino que sí, la gente quería ver a Colombia, pero también la gente se enganchó con los otros equipos y listo, puede que no haya habido aficiones de 20.000, 30.000 personas, pero siempre en cada partido teníamos 5, 6.000, 7.000 personas y uno veía la mezcla de personas que había, eran la mayoría eran familias, eran niños, niñas que le decían a los papás, yo quiero ir a ver a mi jugadora que está en formación y que va a ser la próxima Alex Morgan o la próxima Megan Rapinoe o que va a ser la próxima Linda Caicedo, yo quiero ir a verla ahí en el estadio. Entonces, ver a los niñitos sin estar pensando en que van a pelear, en que se van a insultar, sino que es un espectáculo bonito, eso hace que la recompra venga. Entonces, conocí muchas personas que fueron a un partido, les gustó tanto la experiencia del Mundial Femenino, que volvieron y volvieron y volvieron porque es sabroso ir allá, porque es un espectáculo bonito para los niños, porque hay música, porque hay luces, porque hay paz, porque pueden ir con la familia. Entonces, todo eso es lo que ha entendido muy bien Estados Unidos, demasiado bien, y lo han conectado con toda la experiencia que tienen ellos en todo el resto de deportes, con la ML, con la NFL, con la MLB, con NASCAR, con todos los deportes que tienen ellos y los juntan para que realmente el que gane es la industria deportiva.
Y la industria deportiva gana es con hinchas. Sin hinchas, esto está muerto. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos matando al hincha del fútbol, a esa persona que quiere ir a ver a su equipo porque realmente le parece un plan espectacular, porque se siente bien y acompañado. Eso no se está viviendo. Es interesante lo que usted habla sobre la hinchada porque es importante. Yo, o sea, uno al ser hincha y después ya trabajar en alguna parte del deporte, periodista, entrenador, lo que sea, uno se da cuenta de la importancia del hincha. Y usted, obviamente, en el tema, pues ha tenido que viajar a distintas partes del mundo, ya sea como hincha o como o en forma de trabajo. ¿Qué tan difícil es dejar un poco a la familia por un tiempo, irse a trabajar, pero sabiendo que es por el bien de ellos? Porque obviamente no es fácil decirle, bueno, chao y voy a durar un mes, 2 meses fuera, pero después vuelvo, pero después me tengo que ir. ¿Cómo es ese tema de estar viajando y obviamente, pues, no dejar sola a la familia, pero sí, pues, dejarla de ver presencialmente es complicado? Bueno, Jason, en mi caso yo siempre le doy crédito a mi esposa, que ha sido una persona que ha sido muy abierta al tema, nunca me ha puesto problema, entiende perfectamente esto y adicionalmente somos independientes los dos. Y cuando uno es independiente, pues el trabajo al final es el que marca la pauta. Porque si yo dejo de trabajar, pues debo de generar ingresos, sencillamente. Cuando yo soy un empleado fijo, yo me puedo enfermar y listo, y no pasa nada, y me siguen pagando el salario y me puedo ausentar 3 o 4 días. Aquí yo sí, si me ausento, me enfermo, pues son 4 días que voy a facturar de alguna manera. Entonces, por eso los eventos son tan importantes para nosotros. Y ella tiene clarísimo la ecuación y sabe que a mí me salen proyectos o muy cortos o intermedios o muy largos. Y en los largos, pues obviamente trato que ellos estén presentes en los proyectos largos. En los intermedios a los intermedios cuando yo hablo de 3 o 4 meses, normalmente no puedo ir con la familia, pero ya hacemos convenios donde yo trato de buscar la manera que ellos vayan durante al menos en los 4 meses, que puedan compartir conmigo así sea 2 o 3 semanas y eso para mí me da pues para ellos y para mí nos da una fuerza muy grande de unión y de compenetración y de volver a reafirmar nuestros compromisos como familia, que es eso. Mi hijo le encanta, es aficionado al fútbol, entonces pues mientras su papá esté metido en todo el cuento del fútbol, para él es una maravilla. Y vuelvo y te repito, mi esposa es una persona que es muy abierta al tema en esto, lo entiende claramente, nunca me está cuestionando ni juzgando ni por qué te vas a ir ni nada, es trabajo, es dignificar el trabajo y ella lo respeta con todo el cariño del mundo. Acá para aclarar, entonces, bueno, usted ha trabajado, como hemos mencionado durante todo este tiempo, para varias confederaciones. Mm. Ese mismo trabajo, usted ha realizado el mismo trabajo en Asia, ha realizado el mismo trabajo en la CONCACAF, ese mismo trabajo que usted ha realizado en el Mundial perdón, en el Mundial de Qatar, o es diferente el tema, porque pues uno se imagina que siempre hace el mismo trabajo. Usted No, dijo que coordinó un poco la prensa allá en el Mundial, pero obviamente de pronto puede variar cierta dependiendo de la confederación. sí, no, es decir, es el mismo entorno, me refiero, es el mismo entorno porque son medios de comunicación, es logística, es preparación, pero hay muchos torneos en los que yo solamente me encargo más de lo que está pasando en el partido, no a nivel de contenido ni mucho menos, sino de organizar. Voy a dar un ejemplo. El partido va a comenzar, el equipo llega 1 hora y media antes al estadio. Creo que lo sabes perfectamente por el tema de transporte. Llega a -90 al estadio y hay una cámara que va a grabar la llegada de los equipos apenas se bajan del bus. Yo me encargo mucho de coordinar ese momento que la cámara esté en el lugar preciso, de estar hablando con los equipos, de saber, bueno, dónde vienen, todo el tema, para que la cámara esté lista. Apenas llegan, hacen una entrevista de llegada al entrenador o a un jugador, yo me encargo de hacer esa entrevista. Yo mismo la hago, en CONCACAF yo mismo la hago, porque casi nunca hay un broadcaster que la haga, sino que yo me encargo de hacerla. Entonces yo la hago, si es en inglés, la hago en inglés, si es en español, la hago en español, si es en francés, la hago en francés, si es en portugués, la hago en portugués, alemán no sé, ni otros idiomas, pero busco quien me pueda por lo menos traducir la pregunta y la hacemos. Hago las conferencias de prensa, es decir, modero las conferencias de prensa. Si hay pocos periodistas, yo le hago las preguntas al técnico. Yo me encargo de las grabaciones de los camerinos, de ver que los periodistas están bien organizados, todo este tema. Entonces, esto es en un proyecto corto cuando hago un partido con CACAF de 3 o 4 días. Cuando hago torneos más largos, entonces, digamos, voy a la Copa Oro de Estados Unidos y me asignan un equipo. Entonces me dicen, usted se va con Estados Unidos. Entonces yo estoy pendiente de Estados Unidos, de todas las actividades de medios, de una cantidad de cosas, que se cumplan los protocolos que tiene la organización, las conferencias de prensa, las zonas mixtas que se hacen los días previos al partido, las conferencias de prensa que se hacen previo al partido,
y durante el partido operar las conferencias de prensa, hacer las zonas mixtas, revisar que toda la parte operativa de los medios esté bien y esté funcionando. Y el proyecto Qatar ya es un proyecto más de planificación, organización y ejecución del Mundial. Es irse con tiempo de antelación y empezar a organizar toda la construcción, infraestructura de cada área del estadio. Porque yo en un partido con CACAF yo no llego a montar la tribuna ya está hecha, ya está construida, yo sencillamente llego a revisar que esté todo en orden, que haya redes, que esté todo perfectamente montado. En un mundial si uno llega, y uno llega literalmente a trabajar en un cascarón, en un estadio que apenas está construyéndose, que se están haciendo obras de infraestructura, y es coordinar que las obras de infraestructura, si por ejemplo vamos a montar 80, 90 puestos de trabajo para la prensa, que se monten los 85, 86 puestos que se hagan. No es como que, no, es que no alcanzó la plata, entonces solo vamos a montar 60. No, mi trabajo es que se monten los 85, que se monten las 500 sillas, que se monten redes de infraestructura, de redes de tecnología, que se monten redes para que los periodistas puedan trabajar, para que tengan energía y puedan conectar sus computadores, para que los fotógrafos puedan trabajar desde la cancha y mandar sus fotos en línea sin tener que ir a pararse a ver dónde mando la foto y dónde agarro una red de internet, sino que tienen internet dedicado en cada uno de los puestos, de cerciorarme que todas las sillas estén puestas, y ese es un trabajo que se demora muchísimo tiempo para ponerlo, dada la escala del evento. Para ponerlos en contexto, un partido mundial de fútbol puede tener más o menos entre 800 y 1500 periodistas en una tribuna de prensa como mínimo, o sea, 800 como mínimo, y puede tener hasta 2.500 en una final, como lo fue en la final de Qatar en de Lusail. Fueron 2.500 periodistas. Entonces la escala es muy grande y eso es lo que se maneja precisamente, y a eso es a lo que yo llamo un trabajo ya de largo alcance, que es de planificación, de trabajo, de ir todos los días, de hablar con contratistas, de hablar con una cantidad de gente, y poner a marchar todo esto. El resto ya es una parte operativa de partido, y nos contratan es para operar un partido. Simplemente vamos, hacemos el partido y nos regresamos al país. Entonces, es dentro de todo el mismo esqueleto, pero al final son diferentes las posiciones que se hacen, y la labor que se hace para cada una de ellas. Bueno, Juan Felipe, y finalmente ya, yo como para ir finalizando, ¿qué se viene para usted? ¿Qué trabajos se vienen? Aparte el de República Dominicana, ¿qué podemos saber un poco de lo que se viene para Juan Felipe? Pues hombre, por ahora este año seguir haciendo partidos donde me llamen. Estamos listos siempre. No, a veces no tengo muy claro mi calendario qué me viene saliendo. A veces tengo planeado un partido y me salen cuatro. A veces tengo planeados cuatro en la cabeza y solo me sale uno. Entonces, pues todo esto va moviéndose de acuerdo a las necesidades que tengan los clientes de llamarme para esto, de poder participar. Pero sí tengo claro que pues mi próximo paso grande es el Mundial del 2026, y entre el Mundial del 2026, pues el Mundial de Clubes del 2025 con FIFA, donde aspiro a ser parte de la delegación de FIFA para esos dos eventos. Eso será el próximo año, y en la mitad de esos dos torneos, pues diferentes eventos que vayan saliendo en el camino también en CONCACAF, en otras confederaciones. Depende, hay muchos eventos, muchos torneos, hay que estar inquieto, hay que estar buscando, hay que estar siempre llamando, conectándose con la gente. A veces salen las cosas, a veces no salen, y es tener un poquito de paciencia y claridad en que pues en algún momento lo llaman a uno para poder servir, y eso es la tarea más importante de esta misión que yo llevo todos los días en esto. Bueno, y ya por último, si por favor me da bueno, no me da a mí solamente, a todos, Ujú. un consejo de toda su carrera, algún consejo para la vida que de pronto les sirva a las personas. Pues hombre, creo que las cosas que más me ha servido a mí en la vida dentro de todo esto es quitarme el no puedo, el sentirme inferior a otras personas, porque muchas veces los colombianos tendemos a agachar la cabeza, y cuando viene un extranjero nos sentimos un poquito menor que ellos, nos sentimos que ellos tienen la razón y saben mejor las cosas, y no es así. Nosotros somos personas que tenemos muchísima capacidad para trabajar, para hacer bien, para aprender, somos buenas personas. eh, pero a veces nos llenamos de miedo. Y eso lo pongo como ejemplo en lo que nos pasa muchas veces en las definiciones en los partidos. Pasó con las niñas, pasó con la selección de mayores. Ha pasado muchas veces en nuestra historia que en el momento que ya vamos a definir, nos falta siempre alguito
y es que no nos creemos el cuento que podemos ganar. Y yo he aprendido con los años que cuando uno empieza a creerse un poco el cuento de que sí puede, a pesar de que sea colombiano y tenga un pasaporte colombiano, sí se puede destacar a nivel internacional y puede hacer una tarea absolutamente decorosa y a nivel élite, se puede. Y yo me quité muchos esos temores que no creía ni siquiera en mí, decía, no, pero yo no soy capaz, porque es que yo que voy a competir con un holandés o con un francés, esos tipos saben todo. Y cuando uno ya está en el terreno de juego se da cuenta que nosotros tenemos muchísimos elementos donde nos podemos destacar y podemos dejar huella. Entonces, pues es como quitarse un poco ese no puedo, ese soy menor, soy inferior, soy poco, no conozco esto, no, es entrar bien, convencido que las cosas se están haciendo bien y ser inquieto, leer, estar atento, estar pendiente de qué se está moviendo, qué se está moviendo en la industria, leer, investigar, eh, conectar con gente, preguntar todo el tiempo en qué están estos, por dónde está esta vaina, qué viene, qué nuevas tecnologías vienen para el próximo mundial, qué nuevas cosas se van a hacer, para uno estar preparado, porque si uno no está preparado, pues al final no tiene cómo competir. Entonces, pues ese sería como un poquito el consejo de esto, quitarnos esos miedos y creer un poco más y prepararnos para cuando el momento llegue. Bueno, Juan Felipe, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que toda esta charla fue muy sustanciosa por toda su experiencia, viendo cosas distintas, hablando de varios temas. Entonces, de verdad, gracias por aceptar. Y pues bueno, quizás en esta oportunidad, perdiendo pues el ya podemos vernos en físico y también hablar de otros temas. Jason, gracias y muchas gracias a usted por haber aceptado el reto de ser voluntario, porque lo dije en una clase y usted fue el único que se paró y fue inquieto y dijo yo quiero ser voluntario y lo cumplió. Y creo que su vida de alguna manera le trajo otras cosas, buenas, malas, regulares, pero aprendió algo distinto y lo ayudó a pensar y a enfocarse en una manera distinta y eso lo valoro muchísimo.